igual el entorno fiscal de las empresas. ¿Ok? Entonces, Lía y Magdalena, ¿todo claro hasta aquí? Sí, profesora, todo Sí, bien. profesora. Entonces, a ver, Magdalena, te doy mi correo. Por favor. ¿Ok? ¿Tienes dónde apuntar? Sí. Es Zoraida, con I latina, Ajá. _, Ajá. Cortés, con S, Ajá. _ Cruz, Ajá. @ yahoo.com.mx. Gracias. Entonces, me mandas tu nombre completo, tu matrícula y el correo que más utilices. De preferencia, que sea de Gmail, porque luego, el Classroom luego, no sé, rechaza otros correos y luego no les mandan el link para aceptar la invitación. ¿Ok? Sí, profesora. Ok. Gracias. Y otro recordatorio. Por favor, no me escriban los fines de semana. ¿Dónde está este chico? Mario. Por favor, no me escribas los fines de semana, por favor. Si vas a tener alguna duda, que sea a más tardar el viernes, ¿ok? Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, entonces comencemos con la clase. Perdón, doctora, yo tengo ¿Sí? una duda. En mi correo tengo yo la notificación de que usted subió un documento al CIPI y haciendo la respectiva revisión, pues no tengo, o sea, no aparece nada en la materia, entonces no sé si ahí hay algún error o qué Le sucedió. tienes que picar en el grupo. Ahí sale el programa nada más. Sí, Sí, lo de único hecho que ya subí lo fue, hice, ya lo hice. no sé qué Ah, esté ok, pasando bueno, con pero no eso. es nada, no Ah, es no, nada como relevante. no, nomás subí el programa, porque como lo Ok, solicitan, nomás puedo subir el programa. Pero no sé qué está ok, sí. pasando con la plataforma, porque te digo, a mí, Ajá, dice sí, Lía y Magdalena me escribieron y a mí nunca me llegó la notificación. Entonces, ¿qué sabe qué está pasando? correcto. Gracias. No te preocupes. Ok. Entonces, ¿pueden ver la presentación? Sí, Se ve. Ok. Entonces, nos quedamos en la clase anterior con las corporaciones, ¿verdad? Entonces, ahí terminamos. Hoy vamos a ver lo que es las compañías de responsabilidad limitada, las conocidas CRL. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una compañía de responsabilidad limitada? Pues ahí se los resumo. Es una forma de negocio que ofrece a sus dueños, todos esos que conocen como miembros de este grupo, un estilo corporativo de responsabilidad personal limitada y el manejo de impuestos federales de una sociedad. ¿Ok? Entonces, ahí como nota al pie también les puse que el capital de esta sociedad de responsabilidad limitada se divide en participaciones y no en acciones. Es decir, que estas se conocen como la participación del capital de cada uno de estos, se conoce como tal, como participación, no son acciones. ¿Ok? ¿Sí tomaron nota? está bien. Ya. Pues esta CRL es una forma de organización de negocios híbrida. ¿Qué es híbrida? Pues es una combinación entre algunos aspectos de la corporación y algunos aspectos de una sociedad. Es decir, combina lo de estos dos aspectos, estos dos grupos empresariales. Ya vimos lo que es sociedad y ya vimos qué es lo que es corporación. Entonces, la CRL combina estas dos aspectos corporativos, bueno, aspectos empresariales. Entonces, es una especie de adecuada, esta especie de responsabilidad limitada, comienza responsabilidad limitada, es especialmente
o es adecuado para empresas de pequeñas y medianas, ¿ok? Para ese tipo de tamaños. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que es el número máximo de socios que tiene capacidad es de 50, ¿ok? Tiene menos restricciones y mayor flexibilidad que una corporación, ¿ok? Vimos cuáles eran las restricciones de las corporaciones. Vimos que también para formar una corporación era muy complicada porque había muchos procesos administrativos y gubernamentales que tenían que cubrir las corporaciones. En el caso de las compañías de responsabilidad limitada, no tienen más flexibilidad a la hora de construirse, ¿no? Entonces, además de que la característica principal es que son empresas pequeñas y medianas. ¿Vamos bien? Okay. Entonces, las compañías de responsabilidad limitada en general tienen que poseer por al menos una de las 4 características siguientes de una corporación, es decir, responsabilidad limitada o administración centralizada, es decir, que tiene un consejo de administración y además tiene una junta general, ¿ok? Una vida ilimitada, que es lo que no tiene, ¿cómo se llama? Las sociedades, ¿ok? La capacidad de transferir los intereses de la propiedad sin el previo consentimiento de los otros socios, ¿ok? Además, esta sociedad, bueno, CRL, las participaciones en la sociedad son personales y no son títulos que puedan asociarse o comercializarse en ciertos mercados. Más adelante vamos a ver qué tipo de mercado se trata, ¿ok? Cuando veamos el entorno financiero vamos a ver los tipos de mercados que existen prácticamente en el ambiente financiero, ¿ok? Y donde puedan participar las participaciones que tienen los miembros dentro de las CRL. Sí. Entonces, la CRL tiene responsabilidad limitada, como lo vimos, por lo que los miembros no son responsables. También, otra característica es que los miembros no son personalmente responsables de las deudas en que incurra la compañía, ¿ok? La mayoría de estas empresas eligen algún tipo de estructura administrativa centralizada. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Qué quiere decir este aspecto? Que ante problemas con el funcionamiento de la empresa y el surgimiento de posibles deudas, el patrimonio personal de cada uno de los socios o de cada uno de los miembros no se debe de verse comprometido. Y es una de las características principales de estas tipo de compañías de responsabilidad limitada. ¿Okay? Bueno, una de las desventajas es que quisieran tener una vida ilimitada. Otra desventaja para este tipo de organizaciones o este tipo de empresas es que la transferencia completa de la propiedad suele estar sujeto a la aprobación de al menos de la mayoría de los miembros de este tipo de organizaciones. ¿Ok? Entonces, ya vimos prácticamente los 4
los 4 tipos de negocio, ¿ok? ¿Cuál es el primer tipo de negocio que vimos? Propiedad única. El dueño único, ¿no? Que era un solo propietario. ¿Qué más? ¿El segundo cuál era? Sociedades Sociedades, ¿ok? y El tercero, corporaciones. corporaciones, y el último es las CRL, ¿ok? SRL. Compañías de responsabilidad limitada, ¿ok? Entonces, estas son las 4 características o 4 tipos de negocios que existen a nivel empresarial, ¿no? Son las únicas que van a conocer cuando ustedes se desenvuelvan en este entorno, ¿ok? Las corporaciones son las que más tienen bueno, en el mercado empresarial son las que más son en mayor cantidad son las que existen, ¿ok? Los propietarios únicos por lo regular son muy pocos. Igual para las CRL, pues deben de tener ciertas características para catalogarlos como CRL, ¿ok? Igual las sociedades, como ya les había mencionado, una sociedad cuando algún miembro de muere o decide salirse, pues prácticamente deja de existir, ¿ok? Entonces, las que más tienen un auge o apogeo son las corporaciones, a pesar de que es muy difícil construir una corporación, dada la situación administrativa y requisitos gubernamentales que deben de cubrir, ¿ok? Entonces, con esto ya cerramos lo que es el entorno de negocio y ahorita vamos a pasar lo que es entorno fiscal, ¿ok? Ok, ¿todo vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces vamos a ver lo que es el entorno fiscal. ¿Ok? ¿Qué es el entorno fiscal? Bueno, cuando escuchamos la palabra fiscal, pues todo nos dice algo, ¿no? La palabra fiscal nos dice que tiene que ver con impuestos, con algo con el gobierno, ¿no? Una aportación con el gobierno. Algo nos dice la palabra fiscal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí dice, el entorno fiscal, y casi todas las decisiones de negocio se ven afectadas ya sea de manera indirecta o indirecta. ¿Por qué? Porque tanto las empresas como los individuos, muchos de nosotros pagamos impuestos de manera directa y impuestos de manera indirecta, ¿ok? Entonces, los gobiernos, tanto federal como estatal o local, tienen una influencia profunda en el comportamiento de los negocios y de sus dueños o los miembros de ¿no? Mediante el poder impositivo. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen que cubrir o tienen que pagar impuestos. Una es menor o mayor porcentaje porque dependiendo también del tamaño de estas empresas y dependiendo también de su capital, ¿ok? Entonces, pero como sabemos, los gobiernos pues tienen que tener recursos para poder seguir trabajando, para poder ofrecerle a la sociedad algún bien público, pues tienen que ver la forma de recaudar. Y una forma de recaudar es estableciendo impuestos tanto a individuos como a empresas, ¿ok? Entonces, como los recuerdo, de nuevo, nosotros los individuos, ustedes como yo, igual las empresas pagamos impuestos de manera directa y de manera indirecta. A ver, ¿ustedes recuerdan qué tipo de impuestos por lo menos ustedes pagan? El IVA es un impuesto directo, ¿ok? ¿Qué más? El predial. Bueno, es un tipo sí es un tipo de impuesto si lo catalogas así, porque es prácticamente, o estás pagando un derecho, ¿ok? El ICR es un impuesto directo, ¿ok? Entonces, ustedes cuando ya trabajen o los que trabajan, saben qué es eso, ¿no? O van a saber qué es eso. Cuando les digan un sueldo de 20,000 pesos y dicen, ay, no, es un sueldazo, ¿no? Digo, no, me va a ir súper bien. Pero ya cuando vengan las deducciones de los impuestos del IVA, ya cuando vean en su cheque ya son 16,000 pesos, ya dicen, no, y los otros 4 ¿dónde se fueron? Ah, bueno, se fueron al pago de impuestos y a las otras deducciones de prestaciones que te dan la empresa o que te da el Estado, ¿ok?
Entonces, eso también es un impuesto directo, ¿ok? Hay otro tipo de impuestos, por ejemplo, en el caso del IEPS, hay un impuesto que se llama IEPS, es un impuesto prácticamente a ciertos productos, a ciertos bienes. Algunos se los catalogan como bienes de lujo, pero por ejemplo, el impuesto a los cigarrillos es un impuesto que está catalogado en el IEPS y se supone que lo debe de cumplir la empresa por ejemplo, los cigarros, las empresas cigarreras, ¿no? Pero muchas veces esto lo transfieren en el precio del producto final, o sea, prácticamente una parte del impuesto lo paga el consumidor, ¿ok? Bueno, así existen este tipo de impuestos. También las empresas pues tienen que pagar impuestos, ¿ok? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, la tasa corporativa o el impuesto corporativo se refiere a los impuestos que una empresa debe pagar respecto a los ingresos y ganancias que ésta percibe, que genera, pues, que genera en los diferentes países del mundo. Como por ejemplo, hay muchas empresas mexicanas que tienen, pues, tal vez alguna filial en otro país, alguna sucursal en otro país, y también de ese mismo tienen ingresos y ganancias. Pues esos ingresos y ganancias también tienen que reportar y pagar impuestos, ya tanto en el país donde se ubique, ¿ok? Entonces, estos impuestos también van a variar conforme al país donde ellos se encuentren. Entonces, como ahí dice, también dependiendo de la jurisdicción y la tasa varía. Por ejemplo, en México la tasa que se paga es la tasa de impuesto, bueno, el impuesto sobre la renta que se conoce como ISR. También este impuesto sobre la renta existen dos formas, en personas morales, que es para las empresas, y en personas físicas, que somos ustedes y yo, ¿ok? Individuos comunes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las empresas transnacionales, por ejemplo, una empresa que es estadounidense viene y pone una planta en México, pues si reporta ingresos y reporta ganancias, pues dado con eso tiene que pagar impuestos al gobierno mexicano, ¿ok? Además de los impuestos que paga con su matriz estando en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí me entienden? Sí. Sí, profesor. Okay. Bueno, aquí les traigo un ejemplo, ¿ok? Esta es una nota del periódico, ¿ok? Que todos pagan impuestos. En general, las naciones más grandes y más industrializadas tienden a tener tasas impositivas más altas que las naciones más pequeñas, ¿ok? Entonces, aquí vienen unos círculos, y en esos círculos viene el porcentaje de tasa impositiva que pagan las empresas, ¿ok? Entonces, México paga alrededor en promedio 24.8 de tasa de impuestos, ¿ok? Entonces, dice, en México la tasa corporativa que deben pagar las empresas, tanto nacionales como extranjeras, está por arriba del promedio internacional, ¿ok? Entonces, ahí pueden ver que, por ejemplo, China las empresas pagan un 25% de impuestos, en Canadá 26.8%, en Argentina 30%, en Irlanda pagan 12.5%, Montenegro 9%, en Estados Unidos 25.9%, Emiratos Árabes Unidos en 55%, ¿ok? En Japón 29.74%, en Brasil 34%, en la India 30%, ¿ok? En Italia 27.8%, es el promedio de impuestos que pagan las corporaciones, ¿ok? ¿Por qué dicen promedio? Ok, muchas empresas buscan la forma de deducir sus impuestos, ¿ok? Y que los impuestos que paguen son mínimos. Entonces, vamos a ver cuáles son los impuestos que estas empresas pagan. Entonces, la tasa de impuestos que pagan las corporaciones en México, ¿ok? Como pueden ver, si ven bien la gráfica, ¿sí pueden diferenciar los colores? Sí, profesora. Entonces, Sí, se ve bien. las Sí, líneas profesor.
es el azul, el azul más oscurito es el promedio ponderado mundial, el azul más clarito es el promedio mundial y el tono verde es la tasa impositiva marginal máxima. Ok, entonces la tasa impositiva máxima que las corporaciones pagan en México en promedio es del 30%, ¿ok? La participación de los ingresos del ICR corporativo es de 21.8, ¿ok? Entonces sí pueden notar que la tasa impositiva es un puntito negro que está, puntito verde que está hasta hasta el fondo de 2015. Ese es y ahí nos puede decir que es el 30%, ¿ok? Y la tasa, la promedio mundial está por debajo, ¿ok? Y la asignación de capital en promedio es de 67.5. Entonces, en promedio, la asignación de capital se va a la construcción prácticamente de edificios y de bienes intangibles, ¿ok? Prácticamente no se gasta mucho en maquinaria, ¿ok? ¿Esto por qué se los pongo? Porque muchas empresas deducen impuestos utilizando una variable o un término que se llama depreciación, ¿ok? Entonces, con los bienes que ciertas, con respecto al tiempo se deprecian, con eso pueden ellos deducir ciertos impuestos, ¿ok? O que el impuesto que paguen sea menor al que realmente tendrían que pagar, ¿ok? ¿Vamos bien? Sí, Entonces, las profesor. empresas dentro del territorio mexicano deben pagar una tasa de impuesto sobre la renta, que es el ICR, de 30%, pero a esta deben también pagar una tasa del 10% sobre dividendos. ¿Qué son los dividendos? Pues ahorita más adelante vamos a ver qué son los dividendos. Bueno, los dividendos son las utilidades que se reparten entre los accionistas, ¿ok? Y además hay otra participación de 10% que son la reparto de utilidades entre los trabajadores de la empresa o de la corporación. También en esta nota que les mostré al principio donde están los circulitos, donde están los globitos, esta nota decía que el gobierno de Donald Trump bajó la tasa corporativa o la tasa de impuestos a las corporaciones de un 35 a 21%. Eso fue en el 2018. ¿Okay? Esta reducción de la tasa de impuestos a las corporaciones. Bueno, ¿esto qué puede provocar? Esto podía provocar en su momento una salida de capitales o que ciertas empresas ya no se les hiciera rentable invertir en México. ¿Okay? Entonces, esta reducción, Donald Trump no lo hizo porque realmente quisiera, ¿no? Ya sabemos cómo es este individuo, no es algún ser siniestro. Entonces, al reducir la tasa de impuestos o los impuestos a las corporaciones, pues les hace mucho más rentable a las corporaciones quedarse en Estados Unidos y no llevar sus capitales o su inversión en otros países, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, ustedes han escuchado las noticias de este individuo, pues prácticamente él no quiere que sus empresas nacionales se salgan de su país, ¿okay? Que esos capitales se queden dentro. Y como ya sabemos que somos prácticamente para ellos, para Donald Trump, somos un vecino incómodo. Entonces, él sabe que muchas empresas norteamericanas invierten o tienen sus plantas en México. Entonces, por algo disminuyó los impuestos a las corporaciones. Pues es una reducción prácticamente del 14%, ¿ok? Entonces, esto colocó a Estados Unidos dentro de las naciones con una tasa atractiva para las empresas. O sea, no solo para las empresas nacionales o las empresas norteamericanas, sino para las empresas extranjeras fuera del territorio norteamericano que invirtieran en su país. Esto podría, como ya les mencioné, poder tener efectos en México. Lo que se hizo después de que entró el gobierno actual fue que tendría que reaccionar, o sea, de alguna forma tendría que reaccionar. Ustedes saben que la frontera o todos los estados que están cerca de la frontera con Estados Unidos son estados, pues, económicamente bien, ¿ok?
tienen la ventaja de porque están cerca de la frontera. Pero hay muchas empresas, muchísimas empresas norteamericanas que se ubican ahí. Y uno de los sectores que más se ubican en ese lado de la frontera son empresas maquiladoras. ¿Ok? Entonces, para poder hacer atractivo y no afectar a la zona fronteriza, que es donde se pagaban mayores impuestos, el gobierno actual decidió de pagarles el nivel de impuestos. Pasó de un 30 a un 10%, ¿ok? Entonces eso hizo mucho más atractivo para las empresas que decidieron quedarse laborando en la frontera, ¿ok? Y no llevarse sus plantas o su capital a su país de origen, que era bueno, Estados Unidos, ¿ok? ¿Sí escucharon de esto? Sí, profesora. Sí. Entonces, Profesora, ¿sí? tengo una duda. ¿Sí? El porcentaje que nos había comentado del promedio que se paga en México, ¿se puede ver afectado cuando las empresas no pagan los impuestos? Bueno, sí se puede ver afectado porque se supone que, bueno, ellos tienen la obligación de pagar impuestos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que año con año, bueno, muchas empresas no pagan impuestos o buscan la forma de salirse por la tangente, ¿no? O deducen sus impuestos. El pago de Sí, impuestos es una aportación al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado te dé los servicios que tú tienes, el pavimento, el servicio público, bueno, los servicios de la policía, del alumbrado, la pavimentación. O sea, todo eso se hace con recursos públicos, además del pago al servicio de salud. O sea, si queremos un mejor servicio de salud, pues todos tenemos que pagar impuestos, ¿no? Pero hay muchas empresas que no lo hacen. ¿Por qué? Pues tienen ciertas negociaciones con el Estado. El Estado por lo regular el Estado tiene que darle ciertas garantías a las empresas para que sigan perteneciendo su capital en México, ¿no? Más que nada a las empresas extranjeras. Entonces, a darle ciertas ventajas de decir, no, pues te perdono el pago de impuestos de este año, pero no te lleves tu capital a tu país de origen, ¿no? O no te lleves tu capital a Perú, o no te lleves tu capital a Guatemala porque pues me dejas muchos desempleados y yo necesito la inversión que tú generas, ¿no? Porque generas empleos, generas consumo y eso mueve la economía. Entonces, se les da ciertas ventajas a ciertas empresas también porque son amigos, ¿no? También, por ejemplo, hemos visto que muchas empresas ayudan al gobierno a lavar dinero, entonces son comunes acuerdos también con quienes estén en el poder también. Entonces, que sí afecta al que no paguen impuestos, sí, porque pues, es el ingreso del Estado, ¿no? Entonces, y, si el Estado recauda cada vez menos impuestos, pues cada vez se endeuda más porque de alguna forma tiene que seguir gastando comúnmente lo que gasta, ¿no? Cada año con año el gobierno cada vez gasta más. Entonces el próximo año tiene que tener la garantía de que va a tener por lo menos mínimo el dinero que tuvo este año para seguir gastando o poder ofrecernos los mismos servicios. Si no, va a tener que seguirse endeudando con el Fondo Monetario Internacional o con bancos internacionales. Sabemos que endeudarse con bancos internacionales o con el Fondo Monetario Internacional es costoso porque al final pues el dinero no lo paga el Estado, lo pagamos todos. ¿Okay? sí, profesora. ¿Sí? Sí, es que, ¿Sí o bueno, no? sí, sí, sí. A ver, no, plática, a ver qué. Ah, perdón. Sí, es que en otra tarea que tuve que hacer tenía que ver con que Walmart le habían perdonado el no haber pagado impuestos. Y bueno, el arreglo fue de que iban a pagar sí, un menor porcentaje o algo así. Pero como usted comenta de que entre menos vayan pagando, pues puede afectar y todo eso. No, Pues sí, no debería ser cada vez más, bueno, o sea, que deberían castigarlos más fuerte o algo así, casi casi para obligarlos a que se paguen estos impuestos. pues digo, el Estado luego les da ciertas garantías, tiene que darle ciertas garantías, ciertos privilegios para poder seguir
en nuestro país, o poder seguir generando empleo, seguir invirtiendo, porque eso que eso no hace rentable a una economía, o mueve a una economía, ¿ok? Entonces, el gobierno tiene que darle estas garantías a estas empresas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que crean fundaciones, y estas fundaciones es una forma de deducir impuestos, o apoyan en programas sociales, o en algún desastre natural, o alguna situación, por ejemplo, por ejemplo, en el caso del temblor del 2017, pues muchas empresas aportaron, ¿no? Y aportaron ya sea con, em, con dinero, pues con algo monetario, o con algo tangible, ¿no? Con algún servicio, con un apoyo a la sociedad. Por ejemplo, Carlos Slim, que dijo que iba a construir muchas casas para aquellos que perdieron sus viviendas en la alcaldía de Xochimilco. Todo eso es una forma de que el gobierno le pueda ayudar a deducir los impuestos. Es decir, bueno, tú aportaste tuviste buena voluntad, se te deduce los impuestos, o muchas veces se le retribuye algo, ¿no? Entonces no paga impuestos, pero el gobierno le retribuye algo por la buena bondad, o la benevolencia que tuvo estas empresas, ¿no? Y las empresas son muy inteligentes, buscan la forma, o las corporaciones buscan la forma de deducir sus impuestos y pagar cada vez menos, o lo menos posible, ¿no? De acuerdo, profesor, muchas gracias. De nada. Entonces, la tasa de impuestos que se aplica a cada nivel de ingreso se conoce como tasa marginal, ¿ok? Otro punto es la tasa promedio de impuestos. Para una empresa se mide de los dividendos de los impuestos que realmente se pagan y entre el ingreso gravable, ¿ok? Entonces, hay un impuesto que también se llama impuesto mínimo alternativo, pero ese se utiliza más que nada en Estados Unidos, ¿ok? Aquí tenemos una institución que se llama el Servicio de Administración Tributaria. En Estados Unidos es el IRS, ¿ok? Entonces, el impuesto mínimo alternativo, conocido como IMA en Estados Unidos, las compañías les agrada pagar, bueno, ya sabemos que muchas empresas, incluso a nosotros como individuos, no nos agrada pagar impuestos, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un salario que apenas si nos alcanza, pues imagínate que te descuenten tu impuestos, pues dices, no, pues es un golpe que ya no al bolsillo. Las empresas, pues no es que se lamente, porque tampoco es que sean tan pobres, ¿no? Tampoco. Pero no les agrada pagar impuestos y aprovechan todas las deducciones posibles y el uso de créditos que le permite la ley para reducir estos impuestos, ¿ok? Entonces, lo que hace Estados Unidos, antes de deducir el nivel de impuestos que bajó del 35 al 21% con Donald Trump, fue diseñar un impuesto especial para asegurar que las compañías o que las grandes empresas se beneficiaran de esta ley, pero además pagaran por lo menos una cantidad mínima de impuestos. Porque también igual muchas empresas en Estados Unidos buscaban la forma de deducir y no pagar impuestos. Entonces, porque al final pues también se les hacía elevado, ¿no? Pagar un 35 o 34% de impuestos se les hacía mucho. Entonces, Estados Unidos antes del cambio o la reducción de impuestos que pasó del 35 al 21, creó este ejemplo que es un impuesto mínimo alternativo, ¿no? Que era donde se les aseguraba a las empresas que por favor pagaran el mínimo de impuestos, ¿no? El mínimo de impuestos. O sea, porque sabemos que la economía norteamericana es un país, bueno, es una economía muy, muy grande. Además que es un país grande con muchos, muchos ciudadanos, ¿ok? Entonces, así como es grande, también así gasta, ¿no? Entonces, tal vez no existan los programas sociales que existen en México, ¿no? Como existen en Estados Unidos, existen otro tipo de programas sociales, o tal vez, o ayudan un poco mínimo a sus ciudadanos. Pero el gobierno norteamericano sí apoya mucho a las empresas, ¿sí? Porque es una economía sumamente grande. Pero así es como es de grande, así también se endeuda. Es una economía sumamente endeudada. Estados Unidos es un país de los más endeudados a nivel internacional, ¿no? Pero pues nadie le niega a Estados Unidos un crédito, ¿ok? Entonces, Estados Unidos quiere garantizar por medio de su institución
que por lo menos las empresas paguen el mínimo posible de impuestos. ¿Ok? Lo mismo se está intentando hacer en la frontera, porque pues se pagaban prácticamente casi un 30% de impuestos pagaban en la frontera. Además de que igual el IVA era más alto en la frontera que el resto del país. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profesora. Sí, Sí. profesora. Sí, profesora. Otra nota es que las corporaciones deben hacer su declaración de impuestos o pagar sus impuestos de manera trimestral. ¿Ok? Estos se pagan de manera trimestral. Aquí otro punto que les quería mencionar es la depreciación, el tema de depreciación. ¿Ok? Como vimos en la segunda gráfica que les mostré, pues prácticamente las empresas invierten más en edificios y en bienes intangibles. Estos bienes intangibles pueden ser dentro del mercado financiero. ¿Ok? Entonces, los bienes o maquinaria, pues es lo que se puede también depreciar y es lo que ellos pueden utilizar para deducir impuestos. ¿Ok? Pues la depreciación es la asignación sistemática del costo de un bien, de un capital en un periodo dado para reportes financieros, fines fiscales o ambos. ¿Ok? Entonces, las deducciones por depreciación en la declaración de impuestos de una empresa se maneja como gasto. ¿Ok? Así, la depreciación disminuye el ingreso gravable. Entonces, si todo lo demás permanece igual, cuanto mayor sea el cargo por depreciación, menor será el impuesto que estas empresas van a pagar. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la fórmula de la depreciación. ¿Todo bien aquí? Ok, continuamos. Sí. Entonces, la fórmula general para determinar la depreciación es la siguiente. ¿Ok? Es M por 1 sobre N por BNL, ¿no? Ahí les pongo que M es un multiplicador, N es la depreciación del activo y BNL es el valor neto en libros al inicio del año. Ustedes, a ver, los de administración, ¿qué es el libro? Exacto. Es todo registro contable. ¿Ok? Es todo el balance general prácticamente, ¿no? El registro contable de una empresa. Ese es un libro. ¿Ok? Para los que no. Ese, perdón, que dijo el IVA, ¿Qué? ese término, es que no escuché porque hay ruido Ah, bueno. que les preguntó, perdón. El VNL es el valor neta en libros. Un libro es todo el registro contable de una empresa. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Entonces, esta es la fórmula. Por favor, cópienlo. Ahorita les voy a dar un dato y quiero que lo obtengan. ¿Ya copiaron la fórmula? Sí, profesora. Ya. Ok. Entonces, si una empresa compra una maquinaria que vale 10,000 pesos, si una empresa compra una maquinaria que vale 10,000 pesos y esta tiene una vida útil de 5 años,
¿ok? El cargo por depreciar el primer año, ¿cuánto es? ¿Cuál es el cargo por depreciar el primer año? Y tenemos un multiplicador de 2. Sí, exacto. Es una depreciación de 4,000. ¿Ok? Y si se hace un segundo año, la depreciación, a ver, todos tienen que hacerlo, ¿eh? ¿Bajo qué rango qué rango vas a agarrar? Si ya sacaste la depreciación del primer año de 4,000. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuánto va a ser la depreciación? Profesora, ¿por qué de 6,000? Porque a los 10,000 le vas a rentar y le vas a restar los 4,000 de la depreciación. Ah, ok. 2,400. Y para un tercer año, ¿qué rango vas a agarrar? Exacto, 3,600. Maestra, ya me hice bolas. A ver, el primer año, ¿cuánto es? Si el multiplicador es de 2, entonces es 2, entre paréntesis, 1 sobre 1 5. sobre 5, ajá, por 10, los 10,000. 10,000. Salen 4,000, Ajá. ¿ok? Entonces, para el siguiente año, a esos 10,000 le vas a restar los 4,000 que fue de la primera depreciación del primer año, ¿ok? Entonces te van a quedar 6,000. Eso fue para el primer año. Ajá, para el primer año. Para el segundo año va a ser 1, bueno, va a ser 2 sobre 1 sobre 5, ¿ok? Por Sí. los 6,000. Ah, ok, sí. Entonces ya, eso es la segunda depreciación. La tercera depreciación le vas a restar el resultado a los 6,000 y vas a obtener para poder hacer la tercera depreciación del tercer año. ¿Ok? Entonces, Ah, ¿cuál es la ok. depreciación? ¿Sí? Entonces, la Sí. depreciación del tercer año, ¿de cuánto es? Ah, espérame. Ah, 1,440. Exacto. Entonces, cada vez va a ir cada vez se va a ir depreciando cada vez menos. O sea, la primera depreciación es la que más cuenta y es donde mayormente le van a poder reducir los impuestos. Año con año, si lo va a utilizar como depreciación para reducir impuestos la maquinaria, pues cada vez va a valer menos, ¿ok? Cada vez esta depreciación va a ser mucho menor, ¿ok? ¿Todos lo hicieron? Sí, el último año dice que es de 1,440. 1,440, ¿ok? Ok, Carlos gracias. Arturo, ¿lo hiciste? No hay nada. Ah, ¿sí? Ah, perdón, Carlos Arturo. Yesenia. ¿Dónde se fue Yesenia? No, aquí sigo, profesora. Sí, lo hice. Sebastián. Sebastián, Sí, a ver, ¿qué te salió, sí. Sebastián? Ese sí, O sea, nomás. solo A hice ver, el primero. ¿y O qué sea, ya pasó no. a ver, qué pasó con los otros dos, Sebastián? Ahí es que. O sea, casi no entendí esa parte, pero ya el primero ya me salió. Y ya ves, si no entendiste, ¿por qué no preguntaste, Sebastián? No, pero ya ahorita, ya que dijeron mis compañeros, solo que ahorita lo estoy haciendo. A ver, entonces, ¿el segundo año cómo va a ser? Sería sería por 4,000, ¿no? No, el segundo año va a ser, ¿qué? Ah, no. 2, 6,000, ¿no? 6,000, perdón. 6,000. 6,000. 6,000.
¿Y Por cuándo es la 6,000. depreciación? ¿Cuánto está la depreciación? Bu- 2,400. 2,400. 400, ¿ok? Sí, Entonces, el tercer año, ¿de cuánto va a ser la depreciación? ¿Sobre qué? sobre 3,600, ¿no? Exacto, que le vas a restar los 6,000, le vas a restar los 2,400 y te quedan 3,600. Sobre Sí, eso vas a hacer la depreciación y te sale una depreciación de 1,440, ¿ok? sí, sí, maestra. Ah, ok, ingresos por dividendos. Como sabemos, cuando vimos los entornos de negocio o los tipos de negocio, vimos que algunos pagaban dos tipos de impuestos, ¿ok? ¿Sí se acuerdan cuáles pagaban dos tipos de impuestos? Ajá. Más que nada las corporaciones pagaban dos tipos de impuestos. Pagaban el impuesto por dividendo, que es por sus acciones que tenían en la compañía y aparte su impuesto personal, ¿ok? Entonces, una corporación puede tener acciones en otra compañía. Por ejemplo, una corporación puede tener acciones en otra compañía. Si recibe dividendos en efectivo sobre esas acciones, normalmente paga el 70% de los dividendos por ejemplo, del 100%, el 70% están exentos de impuestos, ¿ok? Y va a pagar impuestos sobre el resto, que son los 30. Sobre ese 30% que resta, sobre eso se van a determinar los impuestos, ¿ok? Entonces, imagínense, si un empresario tiene acciones en varias empresas, pues imagínate si realmente pagara todos los impuestos, pues, los impuestos serían altos, ¿ok? No se les haría atractivo invertir en diferentes empresas o en diferentes ramas, ¿ok? Y si de todos ellos pagara impuestos. Para que quede más claro este punto de por qué el 70 y por qué el 30%, por ejemplo, ¿ok? Una empresa recibe 100,000 pesos, ¿ok? 100,000 pesos en dividendos, ¿ok? Entonces, de esos 100,000 pesos son el 100%, ¿ok? Entonces, va a quitarle el 70%, que esos son 70,000, esos 70,000 están exentos de impuestos. Y el resto, que son 30,000 pesos, sobre esas 30,000 pesos donde se va a determinar los impuestos, ¿ok? Sí, profesora. ¿Sí me entienden? O sea que al 100% le restas el 70%. Le quitas el 70%, que es lo que El se queda dividendo. exento, que se queda exento de los impuestos, y al 30 es al que le vas a aplicar. Por ejemplo, en México se paga un impuesto del 30%, ¿no? Si tú tomas que la empresa tiene una ganancia de 100,000 pesos y le cobras el 30% de impuestos, ¿cuánto vas a quitarle? Le vas a quitar 30,000 pesos, ¿ok? Eso es mucho para una empresa. Por el contrario, si excluyes el 70%, entonces de los 100,000 pesos le quitas el 70,000 están exentos y solo tasas sobre los 30. Entonces, sobre esos 30,000 pesos, quitarle el 30%, ¿cuánto va a ser? Pues todo, ¿no? No, sobre esos O sea, 30,000 a los pesos, 30,000 le quitas el el 30%. 30%, exacto. Entonces, ¿cuánto va a ser? Son 9,000 pesos, ¿no? 9,000. Ajá. Entonces, es una diferencia enorme. A pagar 30,000 pesos de impuesto, a pagar 9,000, pues es mucho mejor pagar 9,000. ¿Sí me entienden? Sí. Sí. Entonces, así es como se hace esta deducción de impuestos, ¿ok? Profesora, tengo una duda. ¿Sí? O sea, a lo que se refiere es que si, digamos, esta empresa gana los 100,000, ¿no? Ujú. Se descuentan los dividendos.
el pago de impuestos ya es, digamos que de lo que sobra después del pago de dividendos, ¿no? Bueno, dice aquí. Dice, una corporación puede tener acciones en otra compañía, en muchas compañías, ¿no? Pero en dado caso, si recibe dividendos en efectivo, es decir, las utilidades, es decir, un accionista que recibe utilidades de sus empresas, pues tiene que pagar impuestos, porque esas utilidades pagan impuestos, estos dividendos pagan impuestos, ¿ok? Pero no le pueden quitar impuestos de todos los dividendos. Imagínate si tiene varias acciones en varias compañías, pues imagínate cuántos impuestos no va a pagar. ¿Sí te menciona esa situación? Sí. Okay. Por ejemplo, en el caso de que Carlos Slim, o supongamos que Carlos Slim, sabemos que Carlos Slim invierte en muchas empresas, en muchos sectores, ¿okay? Entonces tiene acciones en diferentes sectores. Si cada uno de ellos en cada sector pagara todos los impuestos que debe de pagar, tal vez para él no sería redituable invertir en estas empresas o comprar acciones, ¿ok? No sería atractivo. Mejor invierte en una sola empresa o obtiene dividendos de una sola empresa y hasta ahí, mejor para que se arriesga. Pero entonces, para no arriesgar todos los dividendos o las ganancias o utilidades de estos empresarios, pues lo que hacen es que del 100% de sus dividendos, es decir, del 100% de sus ganancias, excluyen el 70% y del resto, que son el 30%, ahí es donde le aplican el impuesto. Entonces, si un impuesto es del 18%, pues a ese 30% le van a aplicar los impuestos de 18%. En el caso del gobierno norteamericano, que tiene una tasa impositiva del 21%, pues a ese 30% le aplicaría el impuesto del 21%. ¿Sí me entiende? Sí. Es que de todo quitas la ganancia y lo que te sobra, a eso le aplican el impuesto. Exacto, exacto. Ah, ok. Ajá. Oiga, profesora, y es como regla general, o sea, eso ya se aplica siempre para los accionistas en cuanto al pago de dividendos. ¿Siempre es el 70 y el 30 o depende de la empresa? Depende de la empresa. Ah, ya, de acuerdo. Sí, no es una regla general. ¿Ok? Ok. Entonces, la siguiente clase vamos a ver lo que es el entorno financiero. El entorno financiero, pues, es un tema mucho más amplio, porque habla de mercados financieros, de tasas de interés y ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, es un tema mucho más amplio. ¿Okay? Entonces, lo que sí quiero es que, ¿quién dice? ¿Podría decir el problema completo? No alcancé a escuchar. Ah, ya te contesté, Concepción. Ok. Entonces, ahorita cerramos con este tema que es el entorno fiscal. La siguiente clase vemos lo que es el entorno financiero. Bueno, no sería la siguiente clase, sería hasta el viernes, porque el miércoles les toca exponer al primer equipo. ¿Ok? ¿Quién es el primer equipo? Es Adán Israel. Nosotros. Adán Israel. ¿Ya Sí, pudieron aquí estamos, presente. ¿Pudieron contactar a Daniela? Sí. Ah, sí. Ok, pues Sí, profesor. Okay. Entonces, ¿ya tienen el material los tres? Sí. Profesora, Sí, una ya. pregunta. En un principio digo que teníamos que hacer como una dinámica, como qué nos sugiere o como qué podríamos hacer. Pues una actividad que hagan sus compañeros, porque luego siento que medio se duermen. Los veo un poquito distraídos, pues una dinámica que mantenga activos a sus compañeros, ¿ok? ¿Sí? Alguna actividad que los pongan a hacer, algún cuestionario que quieren que contesten, algo, pero sí quiero que les pongan a hacer algo, ¿ok? Para que no estén medio dormilados. Siento que el horario los deja medio dormidos. No sé si tienen clases antes y ya terminan cansados o qué pasa. ¿Ok? Ya, bueno, sí. Entonces, el miércoles tenemos la primera presentación. Sí, quiero que todos estén, bueno, asistan se conecten a la clase, ¿ok? Si tienen alguna duda pueden preguntarle a sus compañeros siempre al último cuando terminen su presentación. Sus compañeros tienen que hacer una ronda de preguntas para ver quién tiene duda y quedó claro, les haya quedado claro, lo más claro posible
el tema, ¿ok? ¿Sí? Sí. Sí, profesora. ¿Alguna otra duda? Yo, profesora, Sí, Aurelio. en la fórmula para sacar la depreciación, el multiplicador del ejercicio que nos dio fue 2. ¿Eso es aleatorio? Sí, ¿O cómo sabe usted el sí, multiplicador? no es un número fijo. Ah, de acuerdo. Sí, pues puede Y variar. eso se saca, ese valor, ¿cómo se saca? ¿Cómo se obtiene? Sí, sí, o sea, ¿dónde puedo Bueno, conocerlo? la fórmula ya está establecida, ¿verdad? La fórmula está establecida. Las incógnitas son las que pueden ser sustituidas. Entonces, el multiplicador prácticamente es como una incógnita. Entonces, te la dan, ¿ok? Ah, ok, muchas gracias. Ujú. Entonces, nos vemos la próxima clase, ¿ok? Sí, profesora. Y Sí, profe. chicos, ¿listos? Profesora, una pregunta. Sí. ¿Pasó lista esta clase? Es que yo ingresé tarde y no me podía conectar. ¿Por qué, Day? No te pudiste conectar. A ver. Porque Eres se me fue el internet de mi casa y me